Muy buenas tardes para todos. Es un honor tener por aquí con nosotros a todas las personas que están dispuestas a recibir información poderosa, información de bendición. Para eso tenemos en esta tarde al ministro Deiner con nosotros. Ministro Deiner, bienvenido y el tiempo es suyo. Gracias, Rubén. Gracias. Vamos, hermanos, a orar. Vamos en estos momentos a apagar los micrófonos y vamos a orar a nuestro Dios para que no haya mucha interferencia. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tus cuidados. Gracias por este santo día que nos estás regalando. Nos hemos reunido, Señor, para continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Queremos, Señor, que nos sigas hablando en esta hora y que podamos estar atentos a tu palabra. A veces son temas, Señor, que el enemigo no desea que estudiemos, escuchemos o repasemos, porque son temas que tocan directamente con su reino. Pero, Padre, queremos pedir tu dirección, tu compañía, tu bendición. Perdona cada falta cometida en hechos, palabras, pensamientos, y nos colocamos en tus manos en estos momentos al meditar y al estudiar de tu palabra. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, en el tema anterior vimos anoche, precisamente vimos que el poder del Vaticano es diferente a los demás poderes, a los demás países europeos. ¿Por qué? Porque representa una perfecta unidad entre la Iglesia y el poder político, entre la Iglesia y el Estado, ya que el Papa a la vez es el líder religioso, pero a la vez también es el líder político allí en el Vaticano, y obviamente va a ser a nivel mundial. Vamos a continuar con una característica. Hasta ayer habíamos visto 8 características, hoy vamos a ver la 9ª característica, aunque voy a recordarles en estos momentos las 8 características anteriores que vimos, así de manera un poco más rápida, ¿verdad? Espérenme un momento acá, aquí lo tengo. Okay. Habíamos visto 8 características hasta anoche. La primera de ellas es que cuando este cuerno pequeño, todas están ahí en el Daniel, el capítulo 7, se repiten en los versos 8, 20, el 24, el 25. En esos textos es donde encontramos estas características, texto 21 de Daniel capítulo 7. Vimos anoche una característica que delante de este cuerno son arrancados 3 cuernos de los 10, que son las 3 tribus bárbaras, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, que no decidieron unirse a este poder, eran arrianas, iban en contra de lo que quería Roma, lo que quería el papado. Entonces son arrancados. Delante viene otra característica, que este tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio. Tiene ojos de hombre, otra característica, sale de la bestia, sale entre los 10 cuernos, se levanta tras los 10 cuernos, parece más grande que los otros cuernos, y es un cuerno muy diferente a los otros cuernos. Y la 9ª característica, la que vamos a estudiar ahora en estos momentos, que es que hace guerra contra los santos y los vence. Daniel 7:21 dice: yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el verso 25 hace referencia de que a los santos del Altísimo quebrantará. Es muy importante, mis apreciados, añadir algunos detalles importantes respecto a esta característica. Anoche hablamos muy someramente de la Inquisición y toda esa barbaridad que hizo, pero vamos a añadir algunos detalles especialmente en este punto, en esta característica. La Inquisición no fue un accidente o un error de una persona. Por el contrario,
No fue solamente un líder del papado el que se inventó esto de la Inquisición, no solamente fue el azar o la idea de una sola persona, no, fueron decenas de líderes, fueron decenas de papas consecutivos que llevaron adelante esta espantosa maquinaria de muerte de manera muy sistemática durante varios siglos. Muchas personas enceguecidas, religiosamente, celosas espiritualmente, pensaban que estaban rindiendo un servicio a Dios al perseguir, al asesinar a los cristianos que pensaban, o a las personas que pensaban diferentes a este sistema. Ahora, respecto a este sistema o a este tipo de eventos, miren lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Vamos a buscar Evangelio de Juan, el capítulo 16, miren lo que dice el Señor. Juan, capítulo 16, verso 2 en adelante. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Miren, mis apreciados, por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra, y lo vemos en el conflicto de los siglos, y lo vemos en la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas por llevar una fe contraria a la fe papista, a la fe del Vaticano. Ningún protestante, dice inclusive el diccionario bíblico, que ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible, dice el comentario, dice el diccionario bíblico, es imposible formarse una idea completa de la multitud de tantas víctimas y de tantas muertes que cayeron en ese sistema. Se calculaba en ese entonces un promedio de 50,000 homicidios por cada año de existencia papal. Imagínense. A manera de referencia histórica, el día 24 de agosto, por eso les dije a mis apreciados que a partir del tema de ayer y aquí en adelante, y el capítulo 8 es fuerte y es muy directo. Y de hecho creo que es uno de los temas más fuertes que tiene la Biblia en cuanto al cuerno pequeño, que simplemente hablamos del cuerno pequeño como un sistema religioso político y que sí iba a perseguir a los santos y que persiguió y pensamos que eso quedó allá en el pasado. No, eso se va a repetir, esos eventos se van a repetir, hermano, la historia se va a repetir. Y miren esta manera de referencia. El día 24 de agosto, diccionario bíblico lo dice, el día 24 de agosto del año de 1527. Los católicos romanos de Francia, siguiendo un plan premeditado bajo la influencia jesuita, asesinaron 70,000 protestantes en un espacio de 2 meses. El Papa se regocijó cuando escuchó las noticias de los exitosos resultados. Y vemos que este cuerno pequeño, hermanos queridos, implementó la tortura, ¿verdad? En los tribunales del Imperio Romano, los jueces generalmente presumían, de acuerdo con la ley romana, la culpabilidad del acusado. Y es por eso que todos estos jueces permitieron la tortura como medio para inducir al acusado a una confesión y que el acusado se arrepintiera. A veces la tortura era peor que el castigo mismo que se aplicaba después. Ahora, cuando las tribus bárbaras hicieron caer al Imperio Romano,
la tortura cesó en gran medida. Pero en el siglo XII redescubrieron algunos antiguos libros con leyes del Imperio Romano y allí hubo un gran reavivamiento de la legislación romana y con ella la tortura legal. Ahora entendemos mejor y yo puedo entender mejor por qué el cuerno pequeño surge de la cabeza de la terrible y espantosa bestia romana. Con todo esto, con las torturas, la inquisición, la persecución, el maltrato, con eso entendemos que el cuerno pequeño surgió de la cabeza de esa terrible bestia espantosa romana. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras, hermanos queridos, y allí están viendo en pantalla estas imágenes de la Inquisición y todo esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará, tiempo futuro, a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, tiempo futuro. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿la qué? La corona de la vida eterna. ¿Cuándo terminó esa tortura brutal y anticristiana? Al cabo de los 1260 años, más de un milenio haciendo barbaridades. 1260 años. En 1798, cuando Napoleón quebró el poder del papado, los santos de Dios habían sido perseguidos durante este tiempo de la supremacía papal en Europa, tal como la palabra de Dios lo expresó allí y lo expresa allí en Apocalipsis el capítulo 17 y lo vamos a leer. Apocalipsis el capítulo 17 y vamos a leer el verso 1. Bien, notemos lo que dice. Apocalipsis 17:1 dice de la siguiente manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pero gracias al Señor, se levantó Napoleón y puso fin al poder del Vaticano y con él a la Inquisición. Y gracias al Señor que para el fin del tiempo, cuando se declare el decreto de muerte para el pueblo de Dios de los últimos días, Miguel se levantará. Miguel se levantará, hará justicia y liberará a su pueblo. Eso se repetirá, mis apreciados. Y a lo largo de la historia vemos cómo la conquista católica avanzó. No solamente, nosotros pensamos, no, eso nomás que se quedó en Europa. No, la conquista católica llegó a América. Llegó a América, a la América hispana. Los bastiones principales del catolicismo romano en Europa se trasladaron a América, hermanos. Y vemos poco a poco cómo todas estas naciones se inclinaron ante el poder de este sistema. Vamos a la siguiente característica. Daniel capítulo 7, miren lo que dice Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel capítulo 7, el verso 8 dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca, ojo con esta característica, que hablaba grandes cosas. Verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3,
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ya va la segunda repetición, ¿por qué será? Y parecía más grande que sus compañeros. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, pues a eso se refiere el verso 20 y el verso 8. Eso que habla grandes cosas se refiere a esto que dice el verso 25, que esas grandes cosas son contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Hablará grandes cosas contra el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Pues Dios. Hablar palabras contra Dios es blasfemia. Blasfemar contra Dios es algo tan serio que en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una referencia. Era castigado por la muerte y esa referencia es Levítico capítulo 24, verso 16. Leámoslo. Levíticos 24, 16. Vayamos rápidamente. Levíticos capítulo 24, verso 16. Miren lo que dice. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué dos actos son considerados blasfemia según las Escrituras? Según lo que acabamos de leer. Qué interesante, mis apreciados. Volvámoslo a leer. Levítico 24, 16. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así como el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué acto podemos considerar blasfemia? Negar el nombre de Dios, tomar el lugar de Dios, ¿verdad? ¿Qué es blasfemar el nombre de Dios? Inclusive cuando yo no acepto su carácter, puedo convertirme en un blasfemo porque el nombre está relacionado con el carácter. ¿Qué es blasfemar contra Dios? Miren estos dos actos bien interesantes. Ponerse en el lugar de Dios siendo hombre. El obispo de Roma se colocó en el lugar de Dios siendo un hombre pecador. Juan capítulo 10 se coloca. Juan capítulo 10, verso 32 y 33 dice. Juan capítulo 10, verso 32 y 33, mire lo que dice. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús obviamente no blasfemó, porque él era efectivamente ¿quién? Dios en la tierra. Él no perdió su divinidad. Nosotros sabemos como adventistas eso. Pero este pasaje nos muestra que cualquier persona que presume y que quiera dárselas de tomar el lugar de Dios se convierte en un blasfemo. Veamos algunas citas que demuestran que el papado se ha puesto en el lugar de Dios, usurpando un lugar que no le corresponde. Y esto es curioso, miren, no lo saqué del espíritu de profecía, lo saqué de una encíclica papal. Es acerca de los deberes principales del cristiano como ciudadano. Y dice así, del 10 de enero de 1890. Miren lo que dice el Papa Leo XIII. Escuchen. El principal maestro de la iglesia es el pontífice romano. El principal, ¿qué? Maestro de la iglesia es el pontífice romano. Para llegar a la uniformidad de pensamiento es necesario subyugarse completamente a la voluntad del pontífice romano y de la iglesia y obedecerle como si fuese Dios mismo.
Tremendo, hermanos. Tremendo. 20 de junio de 1894, el Papa Leo XIII dice lo siguiente: nosotros, los papas, tomamos en este mundo el lugar del Dios omnipotente. Wow, ellos mismos dicen esto. Otro punto. En 1512 dijo Christopher Marcellus al Papa Julio II en el quinto concilio luterano, y ustedes lo pueden conseguir, concilio luterano, lo siguiente. Le dijo este hombre al Papa: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernador, tú eres el amo, y por consiguiente tú eres otro Dios en la tierra. En latín, tu enim pastor, tu denique alteur deus interris. Así se hablaba en ese entonces, ¿no? Ahí disculpen por maltratar un poco el latín, ¿no? Y el Papa Julio II aceptó las palabras de Christopher Marcellus sin corregirle ni llamarle la atención. Esto es blasfemar contra Dios. Eso es blasfemar contra el Altísimo, colocarse en el lugar de Dios. Segunda blasfemia o segundo acto de blasfemar o de hablar en contra del Altísimo. Decir que tiene poder o acreditarse el poder de perdonar pecados. Eso le corresponde únicamente ¿a quién? A Dios, y el que intercede es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estos personajes o este poder decidió robarle el continuo al Señor. ¿Y qué es robar el continuo? Lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Esto es tremendo, hermanos. Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué esté así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Y vuelve y juega. Pensamos que de pronto ahí el Señor estaba blasfemando, pero no, nosotros sabemos que Dios, que Jesús era Dios en la tierra. Jesús obviamente no blasfemó porque Él era efectivamente Dios en la tierra, pero este pasaje nos muestra una vez más que cualquier persona que presume perdonar pecados, ¿comete qué cosa? Blasfemia, porque los mismos estos fariseos dijeron que el único que podía perdonar pecados es ¿quién? Dios. Miren, hermanos, hay dos niveles de perdonar pecados. Nosotros podemos y debemos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Ese es un nivel. Perdonar al prójimo es inclusive una orden divina que aparece en la oración del Padre Nuestro. Pero no podemos, escucha muy bien, yo no puedo perdonar el pecado de alguien en el sentido de borrarlo de los registros celestiales. Esa autoridad solo la tiene Jesucristo. Y eso pasó hace unos días atrás, y ustedes lo vieron, a nivel mundial. A nivel mundial, hermanos queridos, y por eso yo lo dije en un tema anterior. Ya se comenzó a cumplir Apocalipsis 3. La herida mortal ya está sanada, está sanando. La idea, hermanos, sin duda alguna, claro, esta pandemia va a pasar, este virus va a pasar y todo eso. Pero créanmelo, y de hecho, no sé si ustedes notaron, no han notado, que desde que
Este hombre oró y perdonó los pecados del mundo entero. En esta misa que tuvo, los casos, muchas personas comenzaron inclusive a sanar de este virus. Y dice la Biblia que hará milagros y la tierra se va a maravillar. Y créanmelo, hermanos, que cosas grandes van a suceder, no solo esto, cosas grandes van a suceder. Así que, hermanos queridos, blasfemar es darse el poder de perdonar pecados. Y ese perdonar pecados es inclusive borrar los pecados del libro de la vida. El perdón es un don gratuito de Dios que no se compra ni se vende, mis apreciados. Pero más adelante, muchos años después, junio 16 del 2004, en la ciudad del Vaticano, Juan Pablo II pidió perdón al mundo por la dolorosa experiencia de la Inquisición. El Vaticano, por su parte, al cabo de una larga investigación histórica, reconoció los abusos cometidos por la Iglesia Católica, pero nosotros sabemos que son sofismas de distracción, porque inclusive de ahí en adelante ellos comenzaron a hacer propuestas, ¿no? Para restituir los inmensos daños causados, comenzaron a cambiar su homilía, ahora ya estudian la Biblia, bueno, llamen por eso, pero pues, hermanos queridos, nosotros sabemos que esto va totalmente en contra de los principios bíblicos. Pero no solamente dice allí, bueno, dice que habla grandes cosas contra Dios, ¿verdad? Esa fue la 10ª característica. Se puso en el lugar de Dios, siendo hombre, perdona pecados, pero hay otra característica muy interesante. Daniel capítulo 7, verso 25 lo dice. Llegamos a la última característica de las 11 características principales del cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, ya lo vimos. La característica anterior, los santos del Altísimo quebrantará, que es la característica 9, y viene esta 11ª característica, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por aquí hay otro, un laboratorio. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Cambiar los tiempos y la ley. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo nos dice exactamente en el capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero existe un pasaje en la Biblia que Dios no entregó por inspiración a un profeta para que lo escriba él, sino que él mismo decidió escribirlo con su propio dedo, por su enorme importancia trascendental. Estoy haciendo referencia de los 10 mandamientos de Dios que encontramos en Éxodo, el capítulo 20, del 3 al 17. Solamente estos versículos fueron escritos personalmente por Dios en tablas de piedra entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a hacer una pequeña comparación porque dice la característica que intentarán cambiar los tiempos y la ley. Vamos a hacer una comparación. Voy a hacer una referencia de los 10 mandamientos como aparecen en la Biblia y cómo fueron cambiados por el Vaticano en el Catecismo Romano. Éxodo 20, verso 3 al 17. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mi. Mandamiento bíblico. Mandamiento cambiado por el hombre según el Catecismo Católico. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Okay. Segundo mandamiento bíblico. No te harás imagen
y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso lo tenemos claro. Mandamiento cambiado por el hombre según el catecismo católico, dice, no tomarás, lo cambió de lugar, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y ese mandamiento corresponde al tercer mandamiento bíblico. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento. Tercer mandamiento cambiado por el hombre según el catecismo católico, santificar las fiestas. ¿Sí vemos? Intentará cambiar ¿qué cosa? La ley. Cuarto mandamiento, eso es claro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día sábado, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Eso lo tenemos claro. ¿Cuál colocó allí el catecismo católico? Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, lo cambió de lugar. Quinto mandamiento bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Catecismo católico, no matarás, lo cambió de lugar. Sexto mandamiento bíblico, no matarás. ¿Cuál es el mandamiento según el catecismo católico? En sexto lugar, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento bíblico, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento según el catecismo católico, no robarás. ¿Sí ven cómo ha cambiado? Octavo mandamiento bíblico, divino, no hurtarás. Octavo mandamiento de hombre, no dirás falso testimonio ni mentirás. Eso lo dice el catecismo católico. Noveno mandamiento bíblico, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Noveno mandamiento católico, del catecismo católico, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y bueno, y el décimo, ahí ya son igualiticos, ¿no? Ese fue el único como que no cambió del lugar. El décimo mandamiento bíblico, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el décimo mandamiento del catecismo católico es no codiciarás los bienes ajenos. Ahora, lo primero aquí que salta a la vista es que los 10 mandamientos, según el catecismo, son mucho más cortos, que los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Parecen un resumen. Pero como vamos a ver a continuación, no se trata solamente de un simple resumen, sino que se trata de graves fraudes, graves asaltos, cambios y tergiversaciones intencionales que Roma hizo a la ley de Dios. Los 2 mandamientos más largos de la Biblia son el segundo y el cuarto. ¿Cuál es el segundo mandamiento bíblico? No te inclinarás a quién, a ella, no, o sea, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, en fin, todo eso. Y ese es largo. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento bíblico? Acuérdate del día sábado para santificar. Es largo, es largo. Y son, hermanos, qué curioso, o no curioso, qué real, son esos 2 mandamientos más atacados por la Iglesia Católica. Son los 2 más cambiados por la Iglesia Católica Romana en el catecismo. Para ser exacto, el segundo mandamiento de los 10 ni siquiera aparece en el catecismo. Fue arrancado y eliminado completamente. Es el mandamiento que prohíbe las imágenes, su adoración, su veneración. Es por eso que el tercer mandamiento de la Biblia llegó a ser el segundo en el catecismo. Y el cuarto mandamiento llegó a ser el tercero en el catecismo y así sucesivamente. El problema es que solo quedaron 9 mandamientos en el catecismo romano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hicieron? Para camuflar este problema y que nadie se dé cuenta. Este sistema dividió el 10º mandamiento de la Biblia en 2, convirtiéndolo en el 9º y el 10º mandamiento del catecismo católico.
Oh, esto fue una maniobra tremenda. Esto fue una maniobra astuta. Con esta maniobra astuta hubo nuevamente 10 mandamientos, pero en el contexto romano, en el catecismo romano. Ahora, el cuarto mandamiento de la palabra de Dios es el mandamiento más largo de los 10. Y ordena al hombre, a la mujer, al anciano, al niño, al joven, a todo el mundo. Ordena al ser humano santificar el séptimo día de la semana, el sábado. Esto aparece en el catecismo como el tercer mandamiento diciendo qué cosa, santificar las fiestas. ¿Y a qué fiestas se refiere? Principalmente al descanso dominical. Ustedes saben que la adoración al sol era una fiesta, ¿o no? Era una fiesta. Cuando el Papa se refiere a la ley de los 10 mandamientos, no se refiere a los 10 mandamientos según la Biblia, sino a los 10 mandamientos cambiados por el hombre mediante el poder romano según el catecismo. Vamos a ver un ejemplo reciente de esto. En el año 2003, hubo un periódico, y esto es interesante. El periódico se llama El Nuevo Detroit, del 7 de julio del año del 2002, relata acerca del Papa Juan Pablo II. Y él allí emite una severa advertencia diciendo que los católicos deberían poner el domingo a un lado para la adoración. Y el periódico sigue relatando que el pontífice utilizó su discurso semanal del domingo desde su ventana en la plaza de San Pedro para instar a los miembros de la iglesia de sacarse tiempo para santificar el sábado. Pero a continuación vamos a descubrir a lo que se refiere con santificar el sábado. Allí ese periódico sigue relatando lo siguiente. El Vaticano espera emitir una carta apostólica del Papa, destacando aún más el tercer mandamiento. Cartas apostólicas son incorporadas a las normas de la Iglesia. Y el periódico sigue citando al Papa. En obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado. ¿Se cumple eso? ¿Se está cumpliendo eso? Claro, muchos están santificando el domingo. Y es más, hermanos queridos, usted y yo lo sabemos que el Vaticano y el papado mismo dice abiertamente que cambió el sábado al domingo. De hecho, nosotros vamos a la fe de Jesús y en el estudio de la fe de Jesús hay una declaración en la parte de atrás donde este cardenal Gibbons dice que tristemente el sistema cambió el domingo y que se adora y se reverencia en un día que ellos jamás han santificado, como es el día domingo. Entonces nosotros vemos claramente, hermanos, que el papado, este cuerno pequeño, dice abiertamente que cambió el sábado por el domingo. ¿Y dónde encontramos esto? En el Concilio de Trento. Nosotros investigamos, vamos a la historia en el Concilio de Trento, en el año de 1545 hasta el año de 1563. Vemos allí cómo en este concilio ecuménico cómo comenzaron y se habla del cambio, ¿no? Del sábado, cambiaron, ¿no? Al domingo. El Concilio de Trento del año de 1545. Ahora, el Concilio Ecuménico del siglo XIX, según la Iglesia Católica Romana, tuvo lugar debido al continuado éxito del movimiento protestante. Allí comienza el movimiento ecuménico a aparecer. Y de ahí en adelante, bueno, ¿y qué es? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es ecumenismo? Es la unión
de todas las iglesias a nivel religioso un solo pensamiento, ¿no? Una sola fe, una sola doctrina, un solo pensamiento. Eso es ecumenismo, donde se reúnen las iglesias a hablar de los puntos que son afines, pero nunca hablar de los puntos que no son afines, ¿ya? Donde están todos de acuerdo en una sola fe y toda esta cuestión. Eso es ecumenismo, ¿verdad? Mis apreciados, vemos cómo a diario, y por ahí muchos dicen, no, es una locura, pero el papado inclusive, a partir de ese concilio, el papado prohibió la lectura de la Biblia. Pero hoy vemos, ¿no? Que en muchas iglesias católicas se lee la Biblia y se manda a estudiar la Biblia y se están haciendo grupos pequeños y todo esto. Bueno, en fin. Pero todo esto sabemos que son sofismas del enemigo para distraer y para finalmente lanzar su garra, dañar y destruir. Hermanos, miren, es importante recordar que las profecías bíblicas nos fueron dadas por Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Es nuestro gran Dios que quiere, mis apreciados, que nosotros, que ustedes y yo, sepamos y conozcamos esto. Historia, porque sabemos, hermanos, que debemos de basarnos en la historia, que todo esto se va a repetir. No estamos reinterpretando profecías, la profecía no se reinterpreta, pero los eventos históricos se repiten. Hermanos, nuestro gran Dios quiere que nosotros sepamos y conozcamos sus profecías. Recordemos que profecía es historia predicha e historia es profecía cumplida. Al inicio del capítulo 7 de Daniel, Daniel tiene un sueño y visiones en su cama mientras dormía. Luego escribió y relató la profecía dada por Dios en ese impresionante capítulo. Hermanos, ¿cuál es el resumen? Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de todo esto. Leamos el capítulo 7 de Daniel. Esto es una secuencia y lo que vamos a hacer es una secuencia de estudios y es necesario el conocimiento previo para entender todo este tema cabalmente. Porque este tema va a seguir siendo fuerte, pero es absolutamente necesario conocer los hechos históricos que revelan. Recordemos que estamos analizando es un sistema, un poder. No estamos analizando personas, no estamos analizando miembros de esta iglesia que no tienen ni siquiera la culpa de estos hechos que han ocurrido y ni siquiera los conocen en su mayoría. Es por eso que las 11 características que estamos viendo en este capítulo 7 de Daniel son características de un sistema. No vayamos a salir de que, ay, el ministro por ahí dijo que el papa es la bestia y el cuerno, pues no. Es un sistema. Las 11 características son de un sistema, su cabeza y liderazgo, no de un miembro, no de los miembros de este sistema. Porque recordemos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y es más, miren lo que les voy a leer de acá del conflicto, del evento de los últimos días. Voy a leer de acá de evento de los últimos días, mis apreciados. Algo bien bonito que dice este maravilloso libro.
Y es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Miren lo que dice acá en la página. Ya. El fuerte clamor. El fuerte clamor. Dice de la siguiente manera. Dios, página 169 del evento de los últimos días, capítulo 14, el fuerte clamor. Dios tiene joyas en todas las iglesias. ¿Dios tiene qué? Joyas en todas las iglesias. Y no nos corresponde a nosotros lanzar arrolladoras acusaciones, escuche muy bien, contra el llamado mundo religioso. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales, y para eso el Señor te tiene a ti, me tiene a mí, para que hablemos de esas verdades especiales. Y estos fieles las conozcan. Pero yo no le puedo decir a un fiel, usted es la bestia, o usted es el cuerno pequeño. No, es el sistema como tal, es el poder. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Imagínense. Y escuchen lo que dice, entre los católicos, ¿entre quién? Entre este sistema, dentro de este sistema, dentro de este poder. Miren lo que dice. Hay muchos, ¿hay cuántos? Muchos, que son cristianos muy concienzudos. Miren lo que dice, muy concienzudos. Y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos. Y Dios obrará en su favor. Wow. Dios obrará en favor de esos fieles. Tenemos que ir por esos fieles. Ahora entendemos por qué Dios presenta la profecía en símbolos. Lo hizo para proteger su santa palabra. Recordemos que en el tema anterior, el papado prohibió durante casi 800 años, aunque no hice referencia a eso, pero por casi 800 años prohibió la Biblia, su lectura, su traducción, cuando tenía la soberanía en Europa. Ahora, si Dios hubiese inspirado a Daniel para que escribiera abiertamente la verdad del Vaticano, sin utilizar símbolos, este inmenso poder no solamente hubiese prohibido la Biblia durante los 1260 años de su soberanía papal, sino que hubiera eliminado por completo los libros proféticos de Daniel y del Apocalipsis que desenmascaran este poder por completo. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí, hagamos un resumen del capítulo 7. A causa de cuatro guerras, que la Biblia lo llama vientos, a causa de estas cuatro guerras, surgen cuatro imperios. En Daniel 2 se presentan como metales. La cabeza de Babilonia, la cabeza de la estatua, es de oro, representa Babilonia, el metal de oro. Aquí en Daniel 7 es representada por un león con alas de águila. El segundo imperio es los medos y los persas, que son en la estatua de Daniel 2, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata. Acá en Daniel 7 presenta una bestia, el oso, levantada más de un lado, con tres costillas.
en su boca. La tercera, el tercer imperio, el tercer imperio en Daniel 2 es el Grecia, que es el tronco de bronce, ¿verdad? Y en Daniel 7 aparece, es un leopardo, un animal, una bestia con 4 cabezas, ¿verdad? Y alas. Vimos que esas 4 cabezas son una Grecia dividida, porque ya Alejandro Magno no era confiable por sus borracheras continuas, y él al morir, él no deja un sustituto, sino que estos 4 generales toman ahora el control del reino. La cuarta bestia o el cuarto imperio, en Daniel lo vemos como las piernas de hierro, y en Daniel 2 en la estatua, y ahora en Daniel 7 presenta una bestia terrible y espantosa. Y de esta cuarta bestia aparece dentro de esa bestia un otro imperio, que es un cuerno pequeño que se conoce como la Roma papal, ¿verdad? Esta cuarta bestia romana es diferente a las demás bestias anteriores porque tiene 10 cuernos, un cuerno pequeño, que forman una gran unidad. Es la única bestia donde se une el poder político con el poder religioso. Las demás bestias estaban interesados, los demás imperios estaban interesados en conquistar. Poder civil, poder y poder y poder. Poder político, nada de religión. Pero esta cuarta bestia tiene la intención de unirse con el Estado, de poder religioso y poder político. Y finalmente vemos que llega el reino eterno de Dios. Y este cuerno pequeño tiene las 11 características como hablamos. Delante de él son arrancados 3 cuernos, a manera de resumen, delante de él son arrancados 3 cuernos. Las 3 tribus bárbaras que fueron eliminadas por mandato de los emperadores católicos. La primer tribu bárbara fueron los cérulos, que fueron arrancadas en el año 493. Luego los vándalos, que fueron arrancados en el año 534. Y finalmente los ostrogodos en el año 538. Y como ya ahora el cuerno pequeño no tenía oposición, de ahí en adelante el papado comienza a ejercer su poder, ¿verdad? Comienza a ejercer su poder. Segunda característica, tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio, Daniel 7:25, que ya lo estudiamos, que son 1260 años. Durante ese periodo que comienza en el año 538 hasta el año 1798, el Papa estuvo gobernando. Durante esa revolución francesa aparece el general Berthier, mandado por Napoleón para que tome preso al Papa y se lo lleva a Francia. Otra característica que vimos, tiene ojos de hombre, muestra la inteligencia, la astucia y la planificación a largo plazo del poder papal, ¿verdad? Y poder mirar a ver cómo conquistar. La cuarta característica, sale de la bestia, ¿verdad? El Vaticano sale del ex imperio romano, igual que las 10 tribus bárbaras. Quinta característica, este cuerno sale entre los 10 cuernos, queriendo decir que el papado geográficamente sale dentro de las 10 tribus bárbaras, para ser exactamente en Italia. Esta característica se levanta tras los 10 cuernos. El papado se levantó después de establecerse las 10 tribus bárbaras, es decir, después del año 476. Y surge con poder en el año 538 después de eliminar a los ostrogodos. Séptima característica, parece más grande que los otros cuernos, ¿verdad? Ya lo vimos el mapa, ¿no? Aunque es pequeñito, pero parece grande, pero en realidad es pequeño. Octava característica, es diferente de los 10 cuernos. ¿Por qué? Porque
El Vaticano es una perfecta unión entre la Iglesia y el Estado. Y su líder, que es el Papa, a la vez es el líder religioso y el líder político del Vaticano. Es decir, es el presidente de ese país. Ningún otro país en Europa y en el mundo tiene esa característica. Novena característica, si no estoy mal, ¿no? Sí. Hace guerra, la octava es la que acabamos de decir, es diferente de los 10 cuernos. La novena característica hace guerra contra los santos y los vence quebrándolos. Eso es la Inquisición, que dura varios siglos, durante sus 1260 años de supremacía. Papá le persiguió, acabando con más de 50 millones de cristianos que pensaban diferente al catolicismo, al papado. La décima característica, tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios. Hizo muchas cosas, muchas blasfemas, usurpó el lugar de Dios, haciéndose pasar por Cristo en la tierra, perdonando pecados, quitándole esa intercesión a Cristo, vendiendo el perdón a través de las indulgencias, cambiando la ley de Dios, prohibiendo la lectura de la Biblia, en fin. Característica 11, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? El catolicismo romano, vemos cómo cambió la ley y hizo su propio catecismo, bueno, en fin. Ahora, yo quiero resaltar dentro de este resumen la esencia del cuerno pequeño, que es la mezcla. Es la mezcla. Recordemos que el cuarto y último metal con sus 10 dedos allá en la imagen de Daniel capítulo 2 equivale a la cuarta y última bestia con sus 10 cuernos de Daniel 7. Roma imperial que es subdividido por las 10 tribus bárbaras. En ambas profecías, en ambos capítulos, se le añade un nuevo elemento. En Daniel 2 se agrega el barro cocido de alfarero mezclándose con el hierro en los pies y los 10 dedos de la imagen. Equivalente al cuerno pequeño que en Daniel 7 se mezcla entre los 10 cuernos. La mezcla allí mencionada no es nada buena, pues al fin y al cabo también el barro es destruido juntamente con el cuarto metal, el hierro, y sus 10 dedos, la cuarta bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos, con el cual se mezcló tras el juicio celestial durante el retorno de Cristo, representado por la roca que desmenuza la imagen de metales. Entonces vemos cómo la religión se mezcló con la política, el cristianismo católico se mezcló con el paganismo del Imperio Romano, de las tribus bárbaras, y en eso se convirtió en algo muy pagano, mis apreciados hermanos, amigos. Necesitamos estar atentos, como dice la palabra del Señor, a estos libros, ¿verdad? Estar atentos al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, porque grandes cosas vendrán después de que salgamos de esta pequeña crisis conocida coronavirus, o que le han llamado coronavirus, porque vamos a salir de esta crisis, vamos a salir sin duda alguna, pero detrás de esta pequeña crisis viene algo grande, algo poderoso, y que, hermanos, si no hemos tomado decisiones en este confinamiento, no sé, hermanos, esto es bien especial, porque ahora que estamos cercados, ahora que estamos rodeados por este coronavirus, necesitamos, hermanos, estar atentos a esto. Porque cuando esto salga, cuando esto termine, esta pandemia termine, hermanos queridos, vamos a tener que tomar decisiones muy trascendentales y muy radicales. Las decisiones o los cambios que tenemos que hacer ahora que estamos en este aislamiento social,
es que nos acerquemos más a Dios. Es que nos consagremos más al Señor y le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestro carácter. Yo sé que este confinamiento estresa y nos lleva a veces a decir cosas que no queremos decir o bueno, en fin, o tomar decisiones. Pero tenemos que aprovechar este confinamiento para pedirle al Señor que nos ayude a que cambiemos nuestra forma de pensar, a que cambiemos nuestra forma de actuar. Inclusive, miren hermanos, voy a leer algo acá. Nosotros decimos que somos el remanente. Decimos que somos el remanente del Señor. Somos el pueblo del Señor. ¿Y qué debemos estar haciendo nosotros ahora como remanente? Miren, capítulo 6 de Evento de los Últimos Días. Estilo de vida y actividades del remanente. Miren lo que dice acá, hermanos queridos. Estilo de vida y actividades del remanente. Escuchen, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro estilo de vida ahora? Ahora, porque lo necesitamos cristalizar para cuando ya radicalmente, cuando esta pandemia o esta pequeña crisis, o como le querramos llamar, termine. Miren, hermanos queridos, léanlo ahí en Eventos de los Últimos Días, en la página 57, la vida devocional de remanente. En esta época precisa, antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor, a fin de dar un mensaje como el que dio Juan. Debemos de tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perder de vista el yo. Y escuchen, la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir, ¿quién no debe permitir? Ustedes y yo. No debe permitir que cosa alguna le prive de este poder. Escuchen, ahora en este momento que el Señor nos está dando, hemos de vivir una vida doble. ¿Pero a qué se refiere una vida doble? Escuchen, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. Necesitamos orar más, arraigándonos firmemente en Cristo, mis apreciados, siendo moldeados por el Espíritu Santo. Pero escuchen, no solamente oración. Página 59, allí mismo. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre permanecerá convertido. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido siempre y será nuestra roca, la roca de los siglos. Mis apreciados, y en ese capítulo podemos ver tantas cosas interesantes. Que miren, mis apreciados, pedir, ahí lo dice,
pedir la justicia de Cristo, que es el aceite extra, el carácter. Y el carácter lo hacemos y el carácter será transformado nosotros haciendo cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra vida, hermanos queridos. Reavivamiento de pronto es todo esto que estamos haciendo. Estamos estudiando, estamos, ¿verdad? Estamos anhelando conocer los tiempos o recordar los tiempos, recordar la profecía, todo eso. Pero la reforma. No puede haber reavivamiento sin reforma y no puede haber reforma sin reavivamiento. Y la reforma cuesta. La reforma, hacer reforma cuesta. Y si nosotros no hacemos esa reforma en este aislamiento social, ya va a ser demasiado tarde cuando este aislamiento social se levante. Porque hermanos, no sé qué vaya a pasar después de que esto termine, pero pasará algo. Esto nos va a catapultar a algo y yo sé que no, esta tierra, este país, este mundo no va a seguir siendo el mismo después de esto. Y nosotros lo sabemos bien. Por eso es que ahora como pueblo necesitamos hacer reforma. Y voy a ser directo. Reformas en nuestro vestir. Reformas en nuestro hablar. Reformas en nuestro alimentar, en nuestra alimentación. Reforma inclusive de que esa reforma nos debe llevar a tomar una decisión. De que en este momento, hermanos, debemos estarle clamando al cielo para que nos dé la manera o para que nos dé los recursos o no sé, para que podamos, hermanos, salir al campo. Porque es de la única manera, hermanos queridos, que vamos a ser protegidos por el Señor. Y esto lo vamos a estudiar, hermanos queridos, porque necesitamos conocer esto. Necesitamos conocer lo de las grandes ciudades, necesitamos conocer lo de la salida al campo, lo de la reforma pro salud, todas estas reformas que tenemos que hacer. Porque, hermanos queridos, lo que viene es duro y lo vamos a ver a la luz del estudio de Daniel y del libro Apocalipsis. Vamos a orar. Vamos a orar, mis apreciados, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. En el silencio de nuestro corazón, en casa, pedirle al Señor que nos está mostrando, pero que nos lleve a la acción. Y vamos a cerrar nuestros ojos en estos momentos y vamos a orar, mis apreciados. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Aquí no termina nuestro estudio, Señor. Continuamos más adelante con Daniel, el capítulo 8. Nos vas a seguir mostrando muchas cosas más interesantes en cuanto a este poder, en cuanto a este cuerno pequeño. Pero Padre, necesitamos hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque tal vez de pronto en este día nos hemos ofendido, tal vez nos hemos desesperado, o hemos dicho palabras, o no nos hemos comportado como es, hemos perdido tal vez el tiempo en otras cosas. No sé, Señor, pero perdónanos porque hasta estos momentos, tal vez como pueblo, hemos perdido el tiempo, no lo hemos utilizado de la mejor manera en el estudio de nuestro carácter, en el estudio de las cosas sagradas. Pero Señor, este puede ser un momento especial en este confinamiento para que al creer la profecía, cuando tengamos que salir, salgamos. Permite, Señor, que en estos momentos de aparente calma, en medio de esta
pequeña crisis, aunque aparentemente es grande, podamos, Señor, hacer ese reavivamiento, podamos hacer esa reforma, podamos, Señor, caer de rodillas, como cayó Daniel, y pedir perdón por nuestros pecados, pero también perdón por el pecado del pueblo, porque solamente los que gimen y claman son los que van a recibir el sello del Dios Altísimo. Ayúdanos, Señor, perdónanos, pero danos el discernimiento, la sabiduría y el deseo de aferrarnos a ese brazo todopoderoso para que podamos, Señor, un día no muy lejano, entonar ese canto de victoria y recibir de manos del Señor la corona de la vida eterna. Bendice a cada uno de tus hijos. Estamos en esta reunión, en esta conferencia, los que nos escuchan, y permite, Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.